y nos entregamos a ti como un sacrificio vivo y santo. Oh, para hacer tu voluntad, Señor. Queremos, Señor, salir de ese lugar en tu presencia, Cristo. Te adoramos, oh Rey, te adoramos, Señor, oh Señor. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la transmisión del día de hoy. Vamos a iniciar la enseñanza desde Ajusco Medio, retomando las transmisiones.
que habíamos parado, pero ahora con más bríos vamos a seguir adelante, haciendo la obra del Padre. Bueno, en el tema de hoy quiero hablar sobre lo que pasa cuando una persona llega a los pies de Cristo. Muchas veces le hablamos a alguien, le predicamos, recibe a Jesús y sigue su vida normal, sigue su vida como si nada hubiera pasado, si en realidad nada pasa. ¿No? Sigue haciendo lo mismo, sigue comportándose igual, no busca de Jesús, pero los verdaderos hijos de Dios son transformados, ¿sí? Somos transformados cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿sí? Y Jesús, Yeshua, eh, cambia nuestras vidas. Ahora nuestra vida está centrada en Él, no, no al revés, no el mundo está centrado en nosotros o nosotros en el mundo, sino en Yeshua, en Jesús. Es como debe de estar todo centrado. ¿Por qué? Porque Jesús vino para salvar al mundo, para salvarnos de las cosas del mundo. Miren, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 8, verso 12. Dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Mm? Si nosotros seguimos a Jesús, nosotros no andaremos en tinieblas, porque Jesús nos ilumina, ¿sí? Porque Él es la luz, dice que Él es la luz del mundo, ¿sí? Si nosotros buscamos a Jesús y estamos en su palabra, ¿amén? El mundo está en tinieblas, no está normalmente buscando a Cristo, buscando a Jesús. Y nosotros, cuando caminamos en Cristo, nosotros salimos de esas tinieblas y estamos iluminados por Jesús. ¿Sí? En Juan capítulo 6 nos habla de otro punto de vista de Jesús hacia nuestra vida en el verso 44 al 51. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Me salto hasta el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. ¿Sí? Entonces, aquí dice que Jesús es el pan de vida. ¿Mm? Y es el pan que descendió del cielo. Jesús descendió del cielo y habitó entre nosotros para darnos vida. ¿Mm? Cuando nosotros recibimos a Jesús, nosotros comemos de ese pan, ¿sí? Pero debemos mantener nuestra vida comiendo de ese pan. No podemos alejarnos de Jesús. Debemos de cambiar nuestras vidas hacia Jesús, enfocarnos hacia Cristo. ¿Mm? En Mateo capítulo 5 da otro punto de vista al respecto.
versos del 11 al 16, dice así: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz que se pone debajo de un almud y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí está diciendo que nosotros somos luz, nosotros que estamos en Cristo somos luz, y que nosotros debemos hacer manifiesta esa luz a todo el mundo, ¿sí? No debemos de ocultar que nosotros creemos en Cristo, creemos en Jesús, que nosotros somos cristianos. No podemos ocultarlo, debemos de hacerlo patente al mundo, ¿sí? Y que todos vean que nosotros somos hijos de luz, ¿sí? Dice aquí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces, eh, por medio de nosotros, el nombre de Dios va a ser glorificado, ¿sí? ¿Por qué es glorificado? Porque ven en nosotros buenas obras, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en Cristo, debemos de tener buenas obras. Entonces, somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra, ¿sí? La tierra está insípida, pero nosotros somos los que le damos sabor a la tierra. ¿Con qué? Con nuestras buenas obras. En Juan capítulo 12, versos del 24 al 26, dice: de cierto os digo, que el grano de trigo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, aquí dice que si nosotros estamos en Cristo, debemos de servirle. ¿Y qué es servirle? Es hacer su voluntad. ¿Mm? Entonces, eh, inicia este párrafo hablando de una semilla. Dice: si una semilla no cae en tierra y muere, si no cae en tierra y muere, no puede nacer una nueva planta y llevar fruto, ¿sí? De la misma manera, nosotros en nuestra vida en este mundo, si no morimos a la vida en este mundo, nosotros no podemos llevar fruto. Tenemos que morir al mundo para servir a Jesús, servir a Cristo y llevar fruto. Uh-huh. Efesios 4, 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Entonces, aquí, ¿de qué está hablando? De cómo fue levantada la iglesia. Dice que fueron constituidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos se conocen como los 5 ministerios. En una iglesia deben de estar siempre los 5 ministerios. Si en una iglesia no hay alguno de los ministerios, la iglesia no está completa, la iglesia no va a funcionar correctamente. Entonces, siempre en una iglesia debe haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice aquí, ¿con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Todos los miembros de la iglesia, ¿sí? Entonces, los 5 ministerios tienen el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la obra del ministerio es un trabajo no solo de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino de los santos. Todos los santos, todos los miembros de la iglesia, todos los que formamos el cuerpo de Cristo, tenemos un ministerio, que es mostrar al mundo la luz de Cristo. ¿Sí? Por eso, todos somos la luz del mundo, no solo los apóstoles o los profetas, ¿sí? No solo los ministros de la iglesia, sino toda la iglesia, ¿sí? Entonces, fueron constituidos los 5 ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y nosotros vamos a llevar la obra del ministerio de la mejor manera, tratando de servir a Jesús con nuestras vidas. En Hebreos capítulo 6, versos 10 al 12, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, nosotros somos herederos de promesas, ¿sí? ¿Pero por qué somos herederos de promesas? Por la fe y la paciencia. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. Entonces, todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, toda la iglesia de Jesucristo, debemos de manifestar la gloria del Cordero. Debemos de hablar, debemos de ser la luz, ¿sí? No ser cristianos de la secreta, que nadie se entera que somos cristianos, sino debe ser patente, debe ser evidente, debe ser visible a todos que somos cristianos, ¿sí? Perdón. Entonces, no debemos ser perezosos en hablar el evangelio a toda criatura, ¿sí? En primer carta de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerden que el mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, o el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es el que establece las cosas que sigue el mundo. Uh-huh. Y nosotros no debemos de seguir las cosas que establezca el diablo. Debemos de seguir las cosas que Dios establece que debemos de seguir. ¿Sí? Por eso dice que no améis al mundo, ni las cosas del mundo, porque son cosas que el diablo ha establecido para distraer al mundo de las cosas de Dios. ¿Sí? Para desviar al mundo de las cosas de Dios. Y nosotros debemos de seguir las cosas de Dios, no las cosas del mundo. Amén. En Juan capítulo 15, versos 16 a 19, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, nosotros debemos de llevar mucho fruto. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando en nosotros llegamos a Cristo, es muy frecuente que empezamos a tener problemas con los demás, ¿sí? Porque empieza a haber incompatibilidad entre nosotros y el mundo. Y el mundo empieza a aborrecernos. ¿Por qué? Porque el mundo, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, es contrario a Dios. Y si nosotros estamos con Dios, estamos con Cristo, vamos a ir en sentido contrario al mundo. Y el mundo nos va a aborrecer. ¿Sí? Si nosotros amamos al mundo, quiere decir que somos contrarios a Dios. Uh-huh. Si nosotros amamos a Cristo, si nosotros amamos a Dios y le servimos, entonces el mundo nos va a aborrecer. Y va a ser normal que empecemos a tener problemas con, eh, con las personas, porque nosotros estamos en Cristo. Uh-huh. En primer carta a los Corintios, capítulo 5, versos del 9 al 13, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que convivir con la gente del mundo que son fornicarios, avaros, ladrones, idólatras. Dice después, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Entonces, si alguien se dice hermano y está en todas las cosas del mundo,
Dice, ni siquiera convivas con esa persona. Ujú. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces nosotros en el cuerpo de Cristo no debemos de permitir que haya personas que se digan hermanos y estén en pecado, ¿sí? Estén haciendo las cosas que no son correctas, ¿sí? Debemos de cambiar, debemos de corregir, porque nosotros, al ser la luz del mundo, vamos a hacer testimonio de Jesucristo. Y no podemos ser testimonio de Jesucristo si somos fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos. No podemos ser, ¿sí? En Apocalipsis 22, 11 y 12 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿De quién está hablando aquí? Del mundo. ¿Mm? Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Está hablando de nosotros. ¿Mm? Después dice Jesús, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué obra es la que espera Jesús que tengamos? Santidad, obras de santidad, obras de justicia, ¿sí? De acuerdo a la palabra. Nosotros debemos de ser justos y ser santos. ¿Sí? Y el mundo que siga en su injusticia y en su inmoralidad. ¿Sí? En primer carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, aquí nos está diciendo Pedro que debemos de eh, vivir en santidad, ¿sí? Que no estemos en los deseos que antes teníamos por nuestra ignorancia, sino que seamos transformados y que vivamos en santidad, que ciñamos nuestros lomos de entendimiento, dice, y que busquemos vivir en santidad, hacer las cosas de acuerdo a como Dios lo dice en su palabra, ¿sí? Hacer las cosas que dice Jesús, servir a Cristo con nuestras vidas, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma. Amén. Y no hacer las cosas del mundo. ¿Mm? En segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, rodeándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido
lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Sí? Aquí nos habla de las personas que se regresan al mundo, se vuelven al mundo. ¿Sí? No podemos llegar a Cristo, conocer a Jesús, obedecer a Jesús y después regresar a las cosas del mundo. ¿Mm? No podemos decir, es que me alejé un tiempo. No podemos alejarnos un tiempo, no podemos alejarnos. Dice que el estado posterior de una persona que hace eso es peor que el inicial. ¿Sí? Una persona del mundo está perdida, pero una persona que conoce a Jesús y regresa al mundo tiene una condición peor que la que está en el mundo simplemente. ¿Mm? Eso es fuerte, es tremendo. ¿Mm? Entonces, nosotros cuando llegamos a Cristo debemos de transformarnos, debemos de transformar nuestra mente, transformar nuestro corazón, debemos de nutrir nuestro espíritu y nuestra alma con la palabra. Debemos de buscar a Dios en oración, alabar su nombre, ayunar, buscar su rostro, leer la palabra, escuchar predicaciones y crecer en el espíritu. ¿Sí? Y empezar a ser la luz del mundo. ¿Sí? No podemos dejar de hablar de la palabra, no podemos dejar de estudiar la palabra, no podemos dejar de orar, no podemos alejarnos de Dios, porque entonces dice que si nosotros nos volvemos al mundo, nuestra situación es peor que la de antes de conocer a Cristo. En Santiago, capítulo 4, versos del 1 al 10, dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhelaba celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, en todo este pasaje nos está hablando de que la amistad con el mundo se convierte en enemistad con Dios. Nosotros no podemos tolerar las cosas pecaminosas del mundo, ¿sí? Si nosotros estamos en una fiesta del mundo y están haciendo cosas indebidas, nosotros no debemos permanecer allí.
De hecho, nosotros nos sentimos mal, nos sentimos incómodos y nos vamos. Si un cristiano no hace eso, quiere decir que eh, él tiene amistad con el mundo. Entonces se constituye en enemigo de Dios. Ujú. Dice también que, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos resistiendo al diablo. El diablo va a venir, va a tratar de poner pensamientos, va a poner tentaciones, pero si nosotros lo resistimos, el diablo dejará eventualmente de poner esas tentaciones o de atacarnos. Ujú. Nosotros debemos de mantenernos firmes, sometidos a Dios, ¿sí? Y acercarnos a Dios y hacer las cosas de Dios. No debemos de seguir la corriente del mundo y estar gozosos en lo que el mundo se goza, sino nosotros debemos afligirnos delante de Dios por las cosas que hace el mundo, ¿sí? Y dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, Dios nos va a exaltar cuando nosotros nos apartamos de las cosas del mundo, cuando nosotros buscamos a Dios, nos humillamos delante de Dios y buscamos su rostro. Uh-huh. Entonces, Él nos va a levantar y Él nos va a exaltar. Entonces, eh, veamos las cosas del mundo, veamos las cosas de Dios y no vivamos en las cosas del mundo. Salgamos de las cosas del mundo para cumplir con lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros hagamos las cosas que Dios espera de nosotros y no estemos eh, dándole gusto a las cosas del mundo. Uh-huh. Ni complaciendo a las personas del mundo, sino complaciendo a Dios. Uh-huh. Ok. En Mateo capítulo 13, versos del 24 al 30, habla de la parábola del trigo y la cizaña. Dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Uh-huh. Entonces aquí está hablando de lo que sucede en el mundo. O sea, en el mundo eh, van a convivir el trigo y la cizaña. Van a convivir el trigo, que son los hijos de Dios, los, eh, los que somos la luz del mundo, la sal del mundo, y los hijos del diablo, la gente del mundo, que es la cizaña, ¿sí? Y Dios permite que crezcan juntos y después serán separados, ¿sí? Del verso 36 en adelante da la interpretación de esta parábola y dice así, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron,
explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que no se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, aquí vemos que está describiendo claramente lo que sucede en el mundo. Entonces, en el mundo, aunque nosotros no somos del mundo, vivimos en el mundo y convivimos con la gente del mundo. ¿Sí? Entonces, cotidianamente vamos a tratar con personas que no son cristianas. ¿Sí? Y hasta ahí debemos dejar las cosas. ¿Sí? Porque nosotros no somos de este mundo. ¿Sí? Aunque convivimos porque estamos en el mundo, no participamos de las cosas del mundo. ¿Sí? Nosotros debemos de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando sea el fin de la cosecha, el fin de los tiempos, dice que los ángeles tomarán a todos los hijos del diablo y serán lanzados al horno, ¿sí? Y entonces los hijos de Dios vamos a resplandecer, vamos a mostrarnos en todo el esplendor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Entonces debemos de mantenernos firmes sin volver al mundo. Y bueno, vamos a ver ahora lo que dice Juan capítulo 17. Aquí hay una oración de Jesús que habla sobre este tema y es muy interesante. Vamos a verlo. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios, el único Dios verdadero. Eso es la vida eterna. Y conocer a Jesús, a Jesucristo, quien ha enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres en el mundo, del mundo que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y he guardado tu palabra. Entonces del mundo nos ha tomado Dios. Jesús mismo dijo, no me escogisteis vosotros a mí, sino yo a ustedes. Entonces nosotros hemos sido escogidos. No desechemos esta oportunidad, ¿sí? Volviendo al mundo. Tuyos eran y me los diste
y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Mm? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando de que Jesús es uno con Dios y que sus discípulos, o que nosotros que hemos recibido a Jesús, debemos ser uno con Cristo. Y de esa manera somos uno con Dios. Que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. No pertenecemos al mundo. ¿Sí? Dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Entonces, Dios nos va a guardar de la maldad del mundo, ¿sí? Dios nos va a guardar, pero nosotros debemos de mantenernos en unidad entre nosotros como cuerpo de Cristo, con Cristo en comunión con Él y con el Padre, ¿sí? Nosotros debemos siempre saber que no pertenecemos al mundo, que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él, que nosotros vamos a habitar en este mundo sin convivir con Él, sin
hacer las cosas del mundo, sino haciendo las cosas y la voluntad de Dios, manteniéndonos en santidad y creciendo día a día en espíritu para nuestro Padre. Amén. Vamos a dejar esto aquí y vamos a orar. Padre, delante de tu presencia, te damos gracias, mi Dios, porque tú nos muestras, Padre, que nosotros no pertenecemos a este mundo, que nosotros debemos esforzarnos, papá, por salir del mundo, por no participar de las cosas del mundo, dejar la maldad del mundo y hacer las cosas que, que tú nos pides, Padre, que nos santifiquemos, que nosotros hagamos tu voluntad, que nosotros sirvamos a Cristo, que nosotros hablemos de tu palabra, que nosotros, Padre, resplandezcamos y seamos la luz del mundo, que todos vean las buenas obras en nosotros, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Y fortalécenos, papá, te pedimos que en todo momento, mi Dios, nos fortalezcas, que nos apartes del mal, para que nosotros podamos estar firmes, papá, que podamos ser sobrios y velar para que resistamos al diablo y huya de nosotros, papá. En el nombre de Jesús te alabamos y te damos gloria y te pedimos, Padre, tu mano poderosa sobre nuestras vidas, levantándonos, Padre, haciendo resplandecer tu rostro sobre nosotros y haciéndonos a nosotros, Señor, la sal del mundo. Te alabamos y te damos gloria, honra, alabanza, honor, poder y loor. De ahora, Padre, y por los siglos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.